Semis, yo Sí. solo tengo una duda, me surgió una duda de cómo plantear la integral de unas de la tarea, ¿se la puedo decir? ¿Sí? Es x igual a menos y cuadrada más 2y, Ajá. x igual a 0 y que gira alrededor de x igual a 2. X igual a 2. Nada más da estas dos funciones. Sí, Mm, porque como había como un espacio muy grande, no supe muy bien qué hacer. a ver. Bueno, o sea, no sé si estoy bien, Vamos más a bien. revisar. Esta, pues más o menos, ya para no calcular el punto exacto donde cruza, es una parábola y una parábola horizontal. Y entonces, si la y cuadrada es negativa, quiere decir que abre hacia acá. Ujú. Digo, no más, o sea, habría que ver bien el punto donde está el vértice, pero no creo que haya mucho problema. Punto con x igual a 0, x igual a 0 sería esta, y dice que gira en x igual a 2, y sería algo por acá. Bueno, sí habría que ver dónde está esto. Bueno, igual no creo que cruce. Igual No, no cruzan. ¿No cruza? Ok. No. Entonces nos está pidiendo esta región. Ajá. Entonces al hacer girar se forma esto. Entonces tiene este hueco y la parte sólida es nada más esta. Como quien dice, por fuera se ve como un cilindro, pero por dentro tiene esta curvita. Entonces, está girando en x igual a 2 aquí. Quiere decir que lo hace como si fuera dice, ¿en dónde lo está? En los de la tarea. En los que son por hacer a mano o con Sí, a software. mano. A mano, ok. Entonces, quiere decir que nuestros discos, bueno, como está girando en una dirección como si lo hiciera en Y, nuestros discos los vamos a sacar así. Por lo tanto, vamos a integrar con respecto a Y. Ajá. O sea, entonces los límites, pues hay que ver dónde cruza esta con esta. Y entonces, a la hora de sacar los discos, pues tienen hueco en el centro, por lo tanto tendríamos que plantear el volumen es igual a pi por la integral que va desde A hasta B, y vamos a plantear un radio mayor y un radio menor. El radio mayor, pues sería la figura más grande, es esta de aquí, se está formando con esta función. Entonces, entre esta, y recuerden que el eje lo vamos a considerar como una función, entre esta y esta, ¿cuál está más hacia la derecha? Pues 2, y entonces tendríamos 2 menos 0. 10 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y el radio menor, pues va a ser esta función que está aquí, la que forma el hueco. Y entonces entre esta y esta, ¿cuál es la más hacia la derecha? 2. Entonces tendríamos 2 menos. Maestra, buenos días. Buenos días. Dice Antonio Martínez que si lo puede meter, por favor. Sí, ya, listo, gracias. Es que no veo. Entonces sería esta función menos esta función. O sea, menos y cuadrada más 2y. Y todo eso, si es radio al cuadrado, pues le vamos al cuadrado. Al final el radio al cuadrado me va a quedar 2 más y cuadrada menos 2y. Y todo eso al cuadrado. Y nada más habría que plantearla bien, encontrar estos límites. Ah, ok, está Este bien. sería el radio mayor. ¿Sí? Sí, ya. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Según yo había quedado ayer cubierto todos los casos para sólidos de revolución. Y nos quedaría pendiente aplicaciones de la integral. Bueno, aplicaciones ya propiamente en la ingeniería. Vamos a usar una integral para calcular el trabajo. Vamos a calcular cuál es el trabajo que se realiza al sacar todo el líquido que está contenido en un recipiente cilíndrico. Vamos a suponer, por ejemplo, una bola de agua. Entonces vamos a ver cuánto trabajo requerimos para sacar el líquido que está contenido en esta parte si lo sacamos por la parte superior. ¿Alguien se acuerda de la fórmula para calcular el trabajo? Fuerza por distancia. Sería la fuerza por la distancia. En este caso, ¿cuál es la fuerza que se ejerce? ¿Bien? Nosotros la fuerza que vamos a aplicar, pues es la fuerza necesaria para llevar este líquido a la parte superior. Entonces, la fuerza que hay que aplicar es la necesaria para vencer la gravedad o el peso de este líquido. ¿Cuál es la distancia que se va a recorrer? Pues depende de la posición en donde esté el líquido, porque el líquido que se encuentra en esta parte, pues recorre una distancia muy corta. Sin embargo, el que se encuentra en la parte inferior, pues recorre todo el recipiente. Así que este es mi eje X. Entonces, como no es el mismo trabajo que se aplica aquí que acá, necesitamos una integral. Vamos a plantearlo dividiendo esto en segmentos más pequeños. Dice, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto, la fuerza será el peso que ocupe el líquido. No conocemos el peso del líquido, pero lo podríamos calcular. El peso, pues lo calculamos como la masa de un objeto por la gravedad. Igual a la masa por la gravedad y todo eso lo multiplicamos por la distancia. Pues resulta que tampoco conocemos la masa, pero tenemos una fórmula en que me dice que la densidad de un material es igual a la masa que posee dividida entre el volumen que ocupa. Entonces, podríamos decir que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, en este caso el trabajo lo vamos a calcular, en lugar de masa calculamos el volumen por la densidad, por la gravedad y todo eso por la distancia. Entonces, la densidad del agua se puede conocer y la gravedad pues también es una constante. Entonces, lo único que vamos a necesitar calcular nosotros es el volumen que ocupa el líquido y la distancia que recorre esa cantidad de líquido. Vamos a suponer que en total esta esfera o este recipiente mide 20 metros. Es una bola de agua que tiene como diámetro 20 metros.
Entonces, para hacer nosotros nuestros cálculos, vamos a dividir eso en segmentos más pequeñitos. Entonces, vamos a suponer que de aquí yo saco un disco. Vamos a segmentar toda esa esfera en regiones pequeñitas. Entonces, ¿de qué ancho voy a sacar mi segmento? ¿Cuál va a ser el ancho de ese disco? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué tamaño dividimos? ¿Qué tamaño usamos nuestros segmentos o nuestras secciones cuando separamos o dividimos una región? ¿Se acuerdan? XY. Uno de estos puntos sería XY. En total, uno sería XY y el otro sería XY menos 1. Y en total, el alto de ese segmentito sería delta X. Si sacamos segmentos del tamaño delta X. Si yo corto esa esfera justo a la mitad, pues tiene un radio de 10 metros. Pero si las secciones no están exactamente a la mitad, pues van a tener un radio más pequeño. ¿Cómo podemos calcular el radio de ese cilindro? Porque si necesitamos el volumen, necesitamos conocer el radio y la altura. La altura es delta X, el radio aún no lo conocemos, pero lo podríamos calcular. Entonces, ¿qué distancia hay desde el centro de este cilindro hasta uno de los extremos? Pues no lo sé, pero le vamos a llamar ahorita el radio. Vamos a decir que la altura de este segmento vamos a decir, la altura va a ser X, y será un punto muestra, no está abajo, no está arriba, está en algún punto entre los, en algún punto intermedio. Entonces, si de aquí hasta aquí hay una distancia de XY, desde el centro de la esfera hasta aquí, pues habría una distancia de 10 metros, porque es lo que mide el radio, de 10 metros menos lo que valga XY. Pues ahí ya tengo muchas anotaciones. Tengo aquí el segmento en el cual una representación más simple de ese segmento, entonces quedamos que la distancia de aquí a aquí es 10 menos XY. El radio no lo conocemos, es lo que queremos calcular. Aquí no se aprecia muy bien, vamos a dibujarlo. Entonces, desde el centro de la esfera hasta donde está nuestro cilindro o nuestro segmento, hay 10 menos XY. Desde aquí hasta aquí no sabemos cuánto mide, pero le vamos a llamar R. Este cilindro tiene un radio R. Es el radio de mi segmento Y. Desde aquí, desde el centro de la esfera hasta cualquier punto en el exterior,
hay una distancia de 10 metros, ¿cierto? Si la esfera mide de diámetro 20 metros, desde el centro de la esfera hasta cualquiera de los puntos que están aquí, hay una distancia de 10 metros. Entonces, el radio no lo conozco, pero lo puedo calcular. Entonces, usando el teorema de Pitágoras en este triángulo que se forma aquí, el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Alguien va a preguntar? Miss, ¿por qué desconocemos el radio? ¿Que no es 10? No. Imagina que tienes una esfera de unicel y le sacas rebanadas. Entonces, esas rebanadas son nuestros segmentos. La que queda justo en el centro, si tu rebanada es muy, muy delgadita, esa sí mide 10, pero si te fijas las otras, nos van a quedar más pequeñitas. Son cilindros, sí, son cilindros más pequeños. Ah, ok. Ya. Gracias. De nada. Ese es un pequeño inconveniente al dibujar aquí. Si lo dibujo muy abajo, no me caben las anotaciones. Si lo dibujo muy arriba, pareciera que esté en el centro y su radio es 10. Pero como está más abajo, su radio es más pequeño que 10. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice esto. Aplicado a este triángulo rectángulo, me diría que la hipotenusa mide 10. Entonces, 10 al cuadrado debe ser igual a lo que mide el radio elevado al cuadrado, más el otro cateto que mide 10 menos xy al cuadrado. Entonces, si de esta expresión yo despejo el radio al cuadrado, me quedaría que es, yo nada más paso esto para acá, y me quedaría 10 al cuadrado, bueno, 100. 100 menos todo esto, que si yo lo desarrollo es 10 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ya no vamos a poner el asterisco, más el cuadrado del segundo. Entonces, cuando hago la resta de esto menos esto, pues elimina el valor de 100. Y esto es igual a menos por menos 20xy menos por más menos xy al cuadrado. Entonces, con esta expresión yo obtengo el radio del cilindro que se forma en función de su altura. Por ejemplo, si yo digo que la altura de este cilindro la tomo a 10 metros, es decir, justo en el centro, entonces el radio sería 20 por 10, 200, menos 10 al cuadrado, 100. 200 menos 100, me queda 100. El radio al cuadrado son 100, por lo tanto el radio sería igual a 10, justo en el centro. Si yo digo que la altura de ese cilindro la tomé exactamente a 0 metros, es decir, en la base, pues me diría que el radio al cuadrado es igual a 0, 20 por 0, 0, menos 0 al cuadrado, 0. ¿Cuál es el radio en la parte inferior? Pues 0. Entonces, con esto yo obtengo una expresión que me dice cuánto mide el radio de ese cilindro en función de su altura. Entonces, vamos a borrar. ¿Qué borramos? Borramos esto, borramos las figuras porque no me va a caber todo esto. Pues lo que quiera, Miss. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, quedamos que mi radio es igual a 20xy menos xy al cuadrado. Entonces,
Si ese es el radio, el volumen de mi cilindro, volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, el volumen de mi segmento I quedaría como pi por el radio al cuadrado, y el radio al cuadrado es esto, 20xi menos xi cuadrada, y por la altura. Y la altura de ese segmento, pues es delta x. Después tenemos que hacer la sustitución. El trabajo que se realiza es igual al volumen, que es todo esto, por delta x. Luego, por la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y luego, por la gravedad es 9.81, bueno, valor más exacto, 9.809. Y luego, por la distancia es en la cual se efectúa la fuerza. Entonces, si yo estoy diciendo que mi cilindro se encontraba en esta parte, es decir, a una altura de I, y lo voy a sacar hasta la parte superior del recipiente del contenedor, quiere decir que todo este volumen de agua yo lo voy a desplazar hasta acá. Entonces, este cilindro habrá recorrido una distancia de 20 metros, que es el total, menos la altura que ya tenía. Entonces, la distancia que se recorre son 20 menos xi. Este de aquí representa el volumen del cilindro, la densidad, la gravedad y la distancia. Entonces nada más hay que simplificar un poquito esa expresión. Este y este son constantes y los puedo multiplicar y me quedaría 9809 multiplicado por pi, que también es una constante. Yo simplifiqué este y este, me faltarían estos tres. Esto que está aquí, como los dos términos poseen xi, pues la podemos factorizar y tendría xi en esta parte, que multiplica a 20 menos xi. Esto de aquí es lo mismo que esto. Luego, por delta x, y luego todo eso por 20 menos xi, que es lo mismo que tengo aquí. Entonces me quedaría 20 menos xi al cuadrado. Esta es la expresión con la cual yo calculo el trabajo realizado por esta rebanada o este segmento. Si yo quiero el total, pues lo que tendría que hacer es aproximarlo mediante la sumatoria de 9809 pi por xi por 20 menos xi al cuadrado, y todo por delta x. Es una aproximación. Si yo calculo esto sacando segmentos tan pequeños que delta x tiende a 0, ya no es una aproximación, ya lo que yo voy a obtener es una igualdad. Y entonces, como tengo el límite de una sumatoria cuando delta x tiende a 0, esto se convierte en una integral que va a ir desde A hasta B. En este caso sería desde 0 hasta los 20 metros. De 9809 pi, como es una constante, lo vamos a poner afuera, 9809 pi. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? X por 20 menos x al cuadrado con respecto a x. Y nada más tendríamos que resolver esta integral que está aquí.
Entonces, pues lo más difícil fue plantearlo. La integral ya es una integral muy sencillita. Sería el trabajo es igual a 9.809 pi por la integral que va desde 0 hasta 20. Tengo que simplificar esto para poder integrarlo, es decir, desarrollo el binomio y cada uno de un binomio al cuadrado y cada uno de los términos lo multiplico por x. Me va a quedar 20 al cuadrado, son 400. 400x. Me va a quedar el doble del primero por el segundo, o sea, menos 40x. Y menos 40x por x, menos 40x cuadrado. Y luego va a quedar el cuadrado del segundo, que sería x cuadrada, y por esta x de acá, más x cúbica. Y todo esto ya no me cupo, pero se integra con respecto a x. 9.809 pi. Si yo integro toda esta expresión, me va a quedar 400x cuadrada sobre 2, 200x, menos 40 veces la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, más la integral de x cúbica sería x cuarta sobre 4, evaluado desde 0 hasta 20. ¿Tienen preguntas? Maestro, Ajá. donde están 200 creo que es x cuadrada. Sí, gracias. Y ya casi terminamos. Y pues, a ver, me quedaría nada más evaluar en el límite inferior, en el límite superior, que es igual a 20, en el límite inferior todo me daría 0. ¿Tienen calculadora a la mano? Sí. Sí, lo pueden realizar, por favor. Toda esta expresión cuando x es igual a 20. ¿40.000 tercios? Ok. 40.000 tercios. Y ya multiplicado por esto nos debería de dar aproximadamente 4.1 por 10 a la 8. Y como estábamos usando unidades del sistema internacional, esto nos va a dar en joules. El trabajo que se realiza al desplazar todo ese líquido sería este que está aquí. ¿Preguntas con este ejemplo? No, mis gracias. ¿No? Y pues sería algo así más o menos. ¿Cómo se aplica una integral en, por ejemplo, en física? Maestra, Sí. Entonces, va a cambiar el 20 por cada, se podría decir, por cada esfera que vamos a hacer. Sí.
Si su diámetro es Ah, ok. diferente, pues cambiaría eso. Si ya tenemos un recipiente diferente, pues cambiaría la fórmula. En este caso el volumen salió así, porque estábamos sacando segmentos que tenían forma de cilindro. Si tuviéramos alguna otra figura, pues habría que replantear el volumen de cada segmento. Porque hay veces que los recipientes son cuadrados, entonces pues, calcular el volumen es más sencillo. Ah, ok, gracias. Nada.